El día de hoy, el tema que les comparto lo he titulado Fomentando la Unidad. Diga conmigo, fomentando la unidad. Estoy compartiendo con ustedes las características que procuran desarrollar las personas que han experimentado la resurrección en Cristo. Encontramos una lista de esas características en los primeros 17 versículos del capítulo 3 de la carta que el apóstol Pablo envió a los colosenses. Y de esa lista estoy compartiendo esta serie de mensajes con la idea de que tengamos claro cuál debe ser, desde el punto de vista apostólico, el estilo de vida de quienes hemos experimentado la resurrección en Cristo o el nuevo nacimiento en Cristo. De esa lista, hoy las y los invito a que consideremos lo que el autor bíblico expresa en los versos 13 y 14. ¿Me acompañan? Colosenses capítulo 3, versos 13 y 14. Yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente con el propósito de hacer más clara la lectura para ustedes. Así está escrito: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual los une a todos en perfecta armonía. Esta última frase, vístanse de amor, lo cual los une a todos en perfecta armonía. Familia, cuando leemos los escritos del Nuevo Testamento, cuando leemos lo que los apóstoles escribieron para edificar a la iglesia de los primeros años, nos damos cuenta que había dos aspectos que los apóstoles querían cuidar mucho en la etapa inicial de la iglesia. Estos dos aspectos fueron la santidad y la unidad de la iglesia. Ellos sabían que si estos dos elementos se relajaban o se descuidaban, la iglesia podría enfrentar estragos considerables. Por eso, ellos continuamente exhortaron a los creyentes a cuidar estos dos aspectos. Cuando hablo de la santidad, no me refiero a la religiosidad, sino a la habilidad que nos da el Espíritu de Dios para mantenernos en comunión con el Padre. Y cuando hablo de unidad, hablo de otro elemento que nos da el Espíritu de Dios para poder fomentar el entendimiento de lo que somos en Cristo. A los apóstoles, a los primeros, les preocupó mucho que la iglesia no se relajara en su santidad, es decir, en su comunión con Dios, y también les preocupaba que no fueran a hacer cosas que atentaran contra la unidad de la iglesia. Algunas partes de la Escritura nos lo muestran. Por ejemplo, 1 Corintios 1:10, donde el mismo autor, el apóstol Pablo, escribió lo siguiente: les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, atención, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Ven? Le preocupaba mucho al apóstol la unidad de la iglesia. Era un tema que era mencionado con frecuencia en las diferentes cartas. Ahora, ya anteriormente, en alguno de los mensajes que recientemente les he compartido, he mencionado que este es un gran reto para nuestra generación. ¿Cuál reto? El de mantener la unidad como iglesia de Cristo. Es un gran reto. ¿Por qué? Porque en nuestros días es tan fácil hablar cosas diferentes. Es tan fácil separarnos de los demás creyentes y es increíblemente fácil dividirnos. Porque hay tantas ideas, tantas opiniones alrededor de nosotros. Ustedes saben el rol tan relevante que están jugando las redes sociales y la internet en términos generales en la vida moderna. Y hoy en día la gran mayoría de ministerios, de escuelas, de institutos están poniendo a nuestro alcance sus enseñanzas, sus predicaciones, etcétera. Y hay tantas cosas que podemos escuchar y sin duda muchas de ellas muy buenas,
pero algunas otras difieren en lo que estamos aprendiendo, y a veces eso, en lugar de unirnos, puede llegar a producir cierto distanciamiento. Hoy tenemos al alcance de nuestra mano tantas opiniones y tantas ideas alrededor de nosotros, que podemos reunirnos incluso, familia, en el mismo edificio, y a la vez estar muy divididos en nuestras ideas y en el enfoque que tenemos acerca de las cosas. Y aquí hay un reto. ¿Por qué? Porque la única forma de que la iglesia pueda proyectar madurez hacia el mundo que no conoce a Cristo, la única forma en que la iglesia pueda manifestar madurez corporativa, es que se pueda alcanzar la madurez individual. Si no se procura la madurez individual, es prácticamente imposible que la iglesia pueda expresar una madurez corporativa hacia el mundo que no conoce a Dios. Cuando nosotros no entendemos que la madurez es un aspecto importante de procurar alcanzar en lo individual, y cuando lo hacemos, entonces nos vamos uniendo a otros que también lo están intentando, y así va creciendo nuestro nivel de responsabilidad individual y vamos siendo capaces de poder expresar una madurez corporativa como iglesia de Cristo al mundo. Y es que, insisto, esto es un reto, porque conocernos, convivir, compartir, aceptarnos, entendernos e incluso llegar a tolerarnos, son aspectos muy relevantes para poder manifestar de manera correcta la vida que se nos ha impartido en Cristo. Razón por la cual el apóstol Pablo escribió algunas cosas como estas que podemos leer en Efesios capítulo 4, versos 1 al 3. ¿Me acompañan? Yo pues, escribió el apóstol, preso en el Señor. Entiéndase que esta carta fue escrita mientras el apóstol Pablo se encontraba preso por predicar el evangelio de Cristo. Dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Atención con la frase del verso 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Permítame desglosar un poquito esta última frase o este último versículo. Dice Pablo: necesitan aprender a ser solícitos, interesarse en, poner diligencia en esto. Dice: sean solícitos ¿en qué? En guardar la unidad del Espíritu. Por favor, noten que la palabra Espíritu está escrita con E mayúscula. Entonces hace alusión a la unidad que el Espíritu de Dios nos imparte para que nosotros la fomentemos. Pablo dice: sean solícitos, interésense, pongan diligencia en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, es decir, procurando estar en paz unos con otros. Ahora, este mismo verso, el 3, la parte final, leída en la Nueva Traducción Viviente, nos aclara el concepto. Miren cómo se tradujo en esta otra versión de las Escrituras. Dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Qué interesante es que para los apóstoles la idea de que la iglesia pudiera permanecer unida era un aspecto relevante, muy importante. ¿Por qué a ellos les interesaba tanto que hubiera unidad en la iglesia de Cristo? Bueno, pues sin duda alguna una de las cosas que contribuyó para que ellos tuvieran este enfoque fue la oración sacerdotal, como se le llama, al capítulo 17 del Evangelio según San Juan. En el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, el Señor Jesucristo expresó una oración y le pedía al Padre cosas como estas. Escuchen el verso 23. Dice: Padre, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Atención, en esta oración
el Señor Jesucristo le está pidiendo a su Padre que le dé gracia, que le derrame sabiduría a los que respondimos positivamente al llamado que nos hace a la salvación. Dice, para que yo esté en ellos y tú estés en mí, y así ellos puedan ser, atención, perfectos en unidad. ¿Por qué al maestro, al igual que los apóstoles, le interesaba tanto la unidad? Dice, la unidad es la única que puede ayudar para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. En otras palabras, la unidad tiene un efecto de dar a conocer la obra de Cristo a la gente que no le conoce. Lamentablemente, ustedes estarán de acuerdo conmigo, mucha gente que no conoce a Cristo pone como pretexto para no conocerle a Él la falta de unidad que hay en la iglesia, lo divididos que a veces estamos en nuestras opiniones. No, dice la gente, sí me gustaría ir, pero primero pónganse de acuerdo ustedes. Si ustedes que están ahí en el mismo edificio no se pueden poner de acuerdo, pues imagínense. Qué interesante es que el Señor Jesucristo, en su oración, en su intercesión, pedía al Padre que hubiera unidad en la iglesia. Él sabía que la unidad de la iglesia era un elemento clave que podía hacer que los que no conocen a Dios se interesen por conocerlo. Y sin duda alguna, este tipo de cosas fue lo que inspiraba a los apóstoles a escribir cosas como estas, de mantener la unidad, procurar la unidad, fomentar la unidad en la iglesia. Miren, otra muestra. El apóstol Pablo envió esta carta a los efesios y les hacía esta mención en Efesios capítulo 1, Efesios 4, versos 1 al 3, hablaba de esto y decía que fuéramos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero ¿qué pasa si llegamos al siguiente versículo, al verso 4, y lo conectamos del 4 al 6? Nos damos cuenta de que Pablo hace mención de las 7 columnas que pueden sostener la unidad en la iglesia de Cristo. 7 columnas que son el fundamento que puede sostener la unidad en la iglesia de Cristo. Lo que quiero decir es que si entendemos estas 7 columnas y las internalizamos en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta de que tienen la capacidad de fomentar la unidad en la iglesia. 7 columnas. Leamos Efesios capítulo 4, versos 4 al 6. Un cuerpo, un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En estos versículos, Pablo menciona las 7 columnas que soportan la unidad de la iglesia. Número 1, Pablo dice un cuerpo. Diga conmigo, un cuerpo. Para Dios, para el Padre, no hay tal cosa como 20,000 congregaciones y tantas denominaciones, porque para Él la iglesia es un solo cuerpo. Un cuerpo. Por eso Pablo dice, la unidad de la iglesia se va a lograr cuando nos entendamos como parte de un cuerpo del que cada uno de nosotros forma parte y del que nos nutrimos además. Pues el Señor le ha dado al cuerpo de Cristo ministerios para que lo perfeccionen. El Señor nos permite entender esto. Pablo menciona en el mismo capítulo 4 de la carta a los Efesios que Dios repartió dones a los hombres y constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Atención, una persona que se convierte a Cristo, pero que no se entiende como parte del cuerpo, puede ser un creyente, pero nunca será perfeccionado. El perfeccionamiento solamente se logra cuando nosotros nos integramos, nos vemos como parte del cuerpo de Cristo. Y aquí hay algo interesante. Una característica que tiene el cuerpo humano es que todos sus miembros se complementan, ninguno de ellos está en competencia con otro. ¿Entendemos esto?
En el cuerpo humano, ninguno de los órganos, ninguno de los sistemas que lo integran está en competencia con el otro. Por el contrario, todos los miembros de nuestro cuerpo contribuyen ¿a qué? A preservar la vida y la salud del cuerpo. Por eso, Pablo dice, una columna que sostiene la unidad de la iglesia es que entendamos que somos un cuerpo en Cristo. Haga esto, mire, para que se quede un poquito grabado en su memoria. Use sus dos manitas y póngalas así enfrente de usted y diga, en el cuerpo, mis miembros no compiten. Choque así las yemas de sus dedos y diga, mis miembros no compiten. Ahora entrelace sus dedos y diga, se complementan. Lo hacemos de nuevo, diga, en mi cuerpo los miembros no compiten, siempre se complementan. Ahora, ayúdeme por favor, voltee con alguien y dígale, tú y yo no competimos, nos complementamos, si entendemos que somos el cuerpo de Cristo. Si no lo entendemos, entonces vamos a tener celos del que se está desarrollando, vamos a tener críticas al que está participando, y así el cuerpo nunca llega a manifestar la unidad que es necesaria. Observe cómo en el cuerpo humano hay unidad, todos están complementándose, ninguno está chocando entre sí. Por eso, columna número 1 que sostiene la unidad de la iglesia, diga conmigo, un cuerpo. Segunda columna, dice Pablo, un espíritu. Pero notemos algo, que nuevamente Pablo menciona la palabra espíritu con E mayúscula, haciendo alusión no al espíritu humano, sino al Espíritu de Dios. Y entonces aquí lo que nosotros debemos entender es que la otra columna que sostiene la unidad de la iglesia es el glorioso Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que a ustedes y a mí nos ha sellado y nos ha impartido la vida que ahora portamos. La vida misma de Cristo nos ha sido impartida por el Espíritu de Dios, y ninguno de nosotros tiene más de Él. Todos tenemos todo de Él. No hay una persona aquí que diga, yo tengo más del Espíritu Santo que tú. A mí el Espíritu Santo me dio 2 kilos de su presencia y a ti nada más te dio 500 gramos. No hay tal cosa. Diga conmigo, todos tenemos todo de Él. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el Espíritu de Dios es la segunda columna que sostiene la unidad de la iglesia. Tercera columna, Pablo menciona una esperanza. Diga conmigo, una esperanza. Por mucho tiempo, hablo en lo personal, cuando leía las Escrituras y leía sobre el término la esperanza, inmediatamente mi mente se iba a pensar en la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es la esperanza del creyente? Que retorne Cristo. Pero en los últimos años hemos venido haciendo un ajuste en nuestro entendimiento para comprender que cuando se habla del retorno de Cristo, se agrega un adjetivo, la esperanza bienaventurada. Esa esperanza bienaventurada sí hace alusión a la segunda venida de Cristo, pero cuando leemos la expresión una esperanza, esa esperanza de la que habla el apóstol no es el retorno de Cristo, sino la esperanza a la que él hace alusión es la de ser formados nosotros en Cristo y que Cristo sea formado en nosotros. Cuando yo entiendo que la unidad de la iglesia colabora para que Cristo sea formado en mí, entonces me intereso por fomentarla. Me intereso por rechazar todo aquello que no promueva, que no fomente la unidad de la iglesia. La cuarta columna que menciona Pablo es un Señor. Sí, amados, una voz de mando, un solo Señor al que honramos, al que obedecemos y al que deseamos dar a conocer en todo lo que hacemos. Puede haber 1000 voces, puede haber 1000 enseñanzas, puede haber 1000 ministerios, puede haber 10,000 revelaciones, pero hay un solo Señor y a Él nosotros debemos honrarlo, obedecerlo y debemos darlo a conocer. Por eso el Señor nos ayuda a fomentar la unidad dentro del cuerpo de Cristo. La quinta columna que menciona Pablo es una fe. Sí, amadas y amados, una fe. No hay mucha fe, no son diferentes tipos de fe. Hay una fe
que sostiene la unidad de la iglesia. Esta es la santísima fe, así se menciona en las Escrituras, la santísima fe o la fe del Hijo de Dios. En los últimos meses, sobre todo los que estuvieron acudiendo a las reuniones de los miércoles de estudio bíblico, vine compartiendo sobre los sentidos espirituales y veíamos que la fe es en el ámbito espiritual lo que es la vista a nuestro cuerpo en el ámbito material. La fe es la que nos permite ver lo que Cristo ha hecho. La fe es la que nos permite apropiarnos de lo que Cristo ha realizado, y es esa fe, una sola fe, la que nos ayuda a avanzar en todo lo que nos proponemos como creyentes y como iglesia de Cristo. La sexta columna que menciona Pablo es un bautismo. Diga conmigo, un bautismo. Y quiero aclararle que Pablo aquí no se está refiriendo al bautismo en agua. Cuando se hace alusión al bautismo en agua, se dice así, bautizados en agua. Pero aquí está hablando de un bautismo y no se está refiriendo al bautismo en agua, sino se está refiriendo a que todo el que genuinamente entiende que ha sido rescatado de su vana manera de vivir y ha sido insertado en el cuerpo de Cristo, está ahora sumergido en Cristo. La palabra bautismo quiere decir sumergir totalmente algo o cubrir totalmente algo con algo, cubrir a alguien con algo. De tal manera que Pablo aquí habla de que todos estamos sumergidos en Cristo, todos estamos sumergidos en el cumplimiento o en dar a conocer el propósito eterno del Padre y en dar a conocer esta gracia a quienes aún lo ignoran. Por eso, un bautismo no se refiere al que recibimos en agua, sino se refiere a estar sumergidos todos, cubiertos todos, bajo la cobertura de Cristo el Señor. Y la séptima columna con la que Pablo cierra esta enseñanza a los efesios y en consecuencia a nosotros, dice: un Dios y Padre de todos. Un Dios y Padre de todos. Hay un Señor y hay un solo Dios y Padre de todos. Si Él es el Padre nuestro, entonces nosotros somos hijos de Él. Y en consecuencia, ayúdeme, si somos hijos de Él, haga así, haga esta señal, diga: soy hijo de Él. Si soy hijo de Él, entonces ¿qué soy de los que están ahí a los lados? ¿Qué es esa personita que está ahí a tu lado? ¿Cuántas veces mamá o papá, cuando ha visto a los hijos discutir, apela a su posición para que dejen de discutir? Hijos, háganlo por amor a mí. Hijo, reconcíliate con tu hermano, hazlo por amor a mí. Porque el padre es un factor de unidad, es un factor de unión. Mamá es un factor de unidad, de unión. ¿Me hago entender? Por eso Pablo dice: un solo Dios y Padre de todos. Y si Él es mi Padre, entonces estoy hermanado con ustedes, porque somos parte de su familia en esta tierra. 7 columnas que sostienen la unidad de la iglesia. Un cuerpo, vamos, acompáñeme, diga: un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Cuando estos 7 elementos los procuramos entender y los internalizamos, entonces, familia, nos vamos a recordar que los que resucitamos con Cristo somos personas que en nuestro estilo de vida debemos procurar y fomentar la unidad de la iglesia, ya que la unidad de la iglesia es un elemento clave que levanta un testimonio al mundo de la veracidad del Evangelio de la gracia. A alguien de los que estamos aquí nos interesa, nos gustaría que el mundo sepa que Cristo es la esperanza que ellos necesitan. ¿Sí? Entonces, la única forma de que ellos lo vean es que nosotros procuremos y fomentemos la unidad de la iglesia. No solo procurarla nosotros en cuanto a unirnos, sino fomentarla. Tratar de persuadir a todo el que se diga hija o hijo de Dios que debemos caminar en unidad. Cuando la iglesia entienda esto y maduremos en este sentido, vamos a levantar un testimonio poderoso que dejará sin argumentos a muchas personas
que actualmente ponen como pretexto nuestra falta de unidad para no acercarse a Dios. Por eso es nuestra responsabilidad. Hemos resucitado con Cristo. Entonces es necesario procurar y fomentar la unidad de la iglesia. Si esto hacemos, veremos cómo la gracia de Dios levanta un testimonio poderoso ante quienes nos rodean para que conozcan el amor y para que verdaderamente sean persuadidos de que el Padre envió a su Hijo a rescatar, a cumplir el propósito eterno que Él se había propuesto desde antes de los tiempos de los siglos. ¿Decimos amén? Voltee con alguien ahí a su lado y dígale, no solo hay que procurar la unidad, dígale, hay que fomentarla. En lo que dependa de nosotros, que se fomente la unidad del cuerpo de Cristo. Si esto hacemos, será una evidencia más de que hemos resucitado en Cristo el Señor.